De un lado, la inocencia y el amor de una madre. Del otro, la frialdad y la ambición de un hijo ingrato que ella crió. Ricardo, el hijo adoptivo de corazón, cometió la crueldad de expulsar a doña Celia, una señora de 66 años, de su propia casa, con un único objetivo: robar el único bien que ella tenía. Lo que él no imaginaba es que aquella expulsión, en aquel atardecer gris en Vila Formosa, era la pieza que faltaba en un plan mayor, arquitectado por doña Celia desde hacía más de una década. Un plan para exponer un secreto que no involucraba solo la posesión de un inmueble, sino también la resiliencia silenciosa de una mujer que guardaba un tesoro que él jamás soñó que existía. Esta no es solo una historia sobre traición familiar. Es la historia de cómo doña Celia usó su propio dolor y la arrogancia de su enemigo como el arma perfecta para reconstruir no solo su vida, sino la de decenas de otras mujeres. Antes de que te cuente en detalle cómo aquella noche increíble cambió para siempre la vida de doña Celia, necesito pedirte algo que fortalece nuestro canal de una manera inmensa. Pausa este video ahora mismo. En serio, puedes pausarlo. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad y país me estás viendo. Leo todos los comentarios y me impresiona ver hasta dónde llega nuestra voz. ¿Ya has comentado? Excelente. Entonces, aprovecha estos 3 segundos y suscríbete al canal y deja tu like en este video. Eso garantiza que YouTube te entregue más historias de superación y justicia como esta. ¿Listo? Entonces, prepárate, porque la historia de doña Celia es la prueba definitiva de que la dignidad y la paciencia son las armas más letales de quien ha sido tratado injustamente. Vamos a la historia. Era un jueves bochornoso en Vilaformosa, São Paulo. El sol ya comenzaba a despedirse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, mientras doña Celia, a sus 66 años, volvía del mercado con la bolsa de la compra pesando en su brazo. Celia, una enfermera jubilada, vivía desde hacía más de 2 décadas en esa misma casa de fachada sencilla, con un pequeño jardín al frente donde cultivaba albahaca y romero. Era su puerto seguro, el refugio que construyó con tanto sudor y amor. Ella tarareaba una melodía antigua de Nelson Cavaquinho, una costumbre que traía de su juventud, mientras se acercaba al portón de madera que crujía. El olor a pan fresco venía de la panadería de la esquina, y el murmullo de los niños jugando en la calle era la banda sonora del atardecer. Todo parecía como siempre, hasta que sus ojos se toparon con la puerta de entrada. Las cerraduras, antes familiares y gastadas por el tiempo, eran nuevas, relucientes y completamente extrañas. Un escalofrío recorrió su espalda. Doña Celia tanteó el pomo de la puerta, sintiendo el metal frío bajo sus dedos envejecidos, y la puerta se abrió solo una rendija. Desde dentro surgió un rostro que ella conocía, Bat, que en ese momento parecía un fantasma. Era Sofía, la novia de su hijo del corazón, Ricardo. La dulce sonrisa de Sofía había sido reemplazada por una expresión dura y casi fría, sus ojos desviando la mirada confusa de Celia. «Doña Celia, usted ya no vive aquí», dijo Sofía, la voz casi inaudible, pero cargada de una extraña autoridad. Las palabras rebotaron en la mente de Celia, aplastando la melodía que aún resonaba en sus labios. Sus manos temblaron y la bolsa del mercado amenazó con caer. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Los recuerdos del día en que firmó papeles para facilitar impuestos con Ricardo, que prometía organizar las cosas, invadieron su mente como un tsunami. En ese instante, la enfermera experimentada, que lo había visto todo en la vida, se dio cuenta de la dimensión de la traición. Aquellos papeles no eran para impuestos, sino para transferir la escritura de su casa al nombre de su hijo. El aire se enrareció, y con cada latido del corazón sentía que no había perdido solo el techo, sino el alma.
el propio hijo que había criado. Para entender el dolor de aquel atardecer, era necesario retroceder en el tiempo, a 1996. Doña Celia, entonces, con 40 y pocos años, cumplía su turno de noche en el Hospital Santa Teresa en Santo Amaro, un hospital público donde dedicaba su vida a cuidar de otros. Fue allí, en una cama pediátrica, donde conoció a Ricardo, un niño de apenas 2 años, delgadito y con una mirada asustada. Era una víctima de la negligencia, proveniente de un hogar de acogida que más parecía un depósito de niños. Celia, que nunca había tenido hijos biológicos, sintió una conexión inmediata, un llamado profundo que la hizo decidir adoptarlo. La decisión, sin embargo, no llegó sin críticas. Muchos cuestionaban a una mujer negra, soltera, criando a un niño blanco, y además con una salud frágil. Pero Celia era de fibra e ignoró los susurros maliciosos. Dedicó su vida a Ricardo, enseñándole a nadar en las piscinas del CESC, las primeras notas en el piano que ahorró años para comprar, las letras de las canciones que la acunaban y la pasión por la lectura, sentados en el porche, bajo la débil luz de la bombilla. El afecto era silencioso, demostrado en gestos y en la presencia constante, sin alardes ni grandes discursos. Él era su mundo. El vínculo que se formó entre Celia y Ricardo era como una tela delicada, entrelazada con paciencia y cariño, pero la adolescencia trajo las primeras fisuras. Ricardo, ahora un joven alto y con los ojos de un azul pálido que había heredado de su madre biológica, comenzó a distanciarse, prefiriendo la compañía de sus amigos y las promesas de un mundo que parecía girar mucho más rápido que el compás tranquilo de la casa de Vilaformosa. Las clases de piano fueron abandonadas, y los libros, antes devorados con avidez, acumulaban polvo en la estantería. El silencio, antes acogedor, pasó a tener el peso de la ausencia. Aún así, el corazón de Celia jamás se cerró para él. Y fue justamente después de la muerte de su compañero de vida, el carpintero don José, que Ricardo reapareció. La pérdida de don José había dejado un vacío inmenso en la casa y en el alma de Celia, y la presencia de Ricardo, aunque distante, parecía un soplo de esperanza. Vino con palabras dulces, diciendo que quería ayudar a mamá a organizar las cosas y hacer el inventario de la casa. Celia, fragilizada por el dolor del luto, creyó en la sinceridad de su hijo y, sin desconfiar, firmó los documentos que él, con su habla mansa y convincente, garantizaba que protegerían el patrimonio de la familia. Mal sabía ella que estaba entregando su propia vida en las manos de quien menos esperaba una traición. La confianza de doña Celia en Ricardo era un pilar inquebrantable en su vida, erigido sobre años de sacrificios y amor incondicional. Ella firmó cada hoja, cada línea diminuta de aquellos papeles con la certeza de que estaba actuando por el bien, guiada por la dulce voz de su hijo que prometía cuidar de todo. El bolígrafo se deslizaba en su mano, pero el alma estaba ligera, creyendo en la buena fe de Ricardo, sin poder siquiera imaginar la malicia detrás de esa petición. Cada firma era un sello de fe, una entrega total al joven que había rescatado del abandono. Lo que Ricardo jamás supo, sin embargo, era el secreto que doña Celia guardaba bajo 7 llaves, un silencio construido sobre el dolor y un inesperado giro del destino. Tras la muerte de don José, que se debió a un error médico grotesco durante una cirugía de rutina, Celia, con la ayuda de un abogado de confianza, había iniciado una demanda judicial. El resultado fue una indemnización sustancial de 9,5 millones de reales, una cantidad que ella, con su habitual discreción e inteligencia, depositó en cuentas de un fondo de inversión, un trust, a su nombre de soltera, María da Conceição. Era un cimiento sólido, construido para el futuro, lejos de los ojos curiosos y de las manos codiciosas. Y Ricardo,
En su frialdad calculista, no tenía la menor idea de la existencia de ese patrimonio. Con las compras aún pesando en sus manos y el nudo en la garganta apretando, Celia dejó el porche de la casa que ya no era suya. La brisa de la noche que comenzaba a soplar no traía alivio, sino un frío cortante que parecía penetrar hasta los huesos. Caminó sin rumbo por las calles de Vilaformosa, la mirada perdida, las lágrimas calientes corriendo por su rostro marcado por la vida. A cada paso sentía el peso no solo de la traición de Ricardo, sino también de su propia ingenuidad. ¿Cómo pudo ser tan ciega? La imagen de Sofía, con aquella mirada esquiva y las palabras cortantes que la expulsaron de su propia casa, se repetían en su mente como un eco doloroso. La noche se arrastró interminable en el asiento trasero de su viejo Fusca verde, aparcado a unas manzanas de su antigua residencia. La tapicería gastada y el olor a moho eran un cruel recordatorio de su nueva realidad. El sueño no llegó. Cada bocinazo de coche, cada ladrido de perro en la madrugada parecía amplificar la sensación de desamparo. El frío que entraba por las rendijas de las ventanas no era lo más insoportable. Era el frío en el alma, la certeza de que había perdido no solo el techo sobre su cabeza, sino al hijo que un día albergó en su corazón. El dolor era un cuchillo afilado, girando y revolviéndose en su pecho, dejando un rastro de desesperación e incomprensión. A la mañana siguiente, con el cuerpo dolorido y el alma hecha jirones, doña Celia buscó refugio en la única persona en quien aún confiaba plenamente, su viejo amigo Joaquim Kim Santos, un abogado jubilado que en sus tiempos de juventud frecuentaba la casa de su familia y se había convertido en un confidente. El despacho de Quim estaba en el centro de la ciudad, un lugar apretado y polvoriento, con pilas de libros y papeles antiguos que exhalaban olor a moho e historias guardadas. Al verla con los ojos hinchados y el semblante desolado, Kim, un hombre de pocas palabras, pero de mirada profunda y acogedora, supo de inmediato que algo terrible había sucedido. Mientras Celia, con la voz entrecortada, narraba la secuencia de acontecimientos, desde la petición inocente de Ricardo hasta los papeles traicioneros y la puerta cerrada en su cara, Quim escuchaba en silencio, solo asintiendo con la cabeza. Cogió los documentos que Celia había traído, las copias que Ricardo la había ayudado a guardar, y los analizó con una lupa, sus ojos expertos recorriendo cada cláusula, cada firma. Tras largos minutos de una tensión casi palpable, levantó la mirada hacia Celia, la voz grave y firme. Celia, esto es un fraude. La transferencia se obtuvo por medios engañosos. Es completamente anulable. Tu casa sigue siendo tuya, en el papel y en la ley. Las palabras de Kim eran un hilo de esperanza en medio del abismo, pero la herida de la traición de Ricardo continuaba sangrando en el corazón de Celia, armada no solo con la confirmación de Kim sobre el fraude, sino también con la certeza silenciosa de que poseía un fondo millonario que Ricardo jamás imaginaría. Celia sintió renacer una fuerza dentro de ella, una llama que parecía haberse apagado la noche anterior. No era una fuerza movida por la venganza, sino por una dignidad herida y la necesidad de reescribir su propio destino. Antes de iniciar cualquier batalla legal, sin embargo, sabía que necesitaba un último enfrentamiento, un último llamado al hijo que aún amaba, a pesar de todo. Creyendo en la máxima de que la verdad, por más dolorosa que sea, necesita ser dicha, Celia fue al encuentro de Ricardo. Él estaba en su casa, la casa que ahora consideraba suya, y la sorpresa en su rostro al verla allí, de pie en el umbral de la puerta, fue una mezcla de irritación y un vestigio de culpa. La conversación fue fría, las palabras de Celia cargadas de una tristeza profunda, las de Ricardo, de una disimulación calculada. Él reaccionó con una frialdad cortante, los ojos evitando los de ella, el cuerpo tenso,
como si el reencuentro fuera una molestia. Fue entonces cuando, con la voz entrecortada pero firme, Celia reveló su baza. «Puedo recomprar esta casa, Ricardo, 10 veces, y que sepas que recurriré a los tribunales. Mi nombre volverá a esa puerta, de una forma u otra». Las palabras resonaron en el aire, cargadas de una determinación silenciosa que Ricardo, en su arrogancia, subestimó. Con la fría negativa de Ricardo, doña Celia no dudó. Con la ayuda incansable de Kim, presentó una demanda en el Tribunal de Justicia de São Paulo. El proceso fue rápido, casi silencioso, como un río que corre bajo tierra, pero con una fuerza implacable. Kim presentó las pruebas irrefutables, los detalles del fraude en la firma, las evidencias de que Celia había sido engañada y de forma sutil la existencia del trust que garantizaba su independencia financiera. La sala de audiencias, generalmente fría e impersonal, parecía cargar con el peso de la injusticia. El juez, un hombre experimentado y de semblante serio, analizó cada documento con atención quirúrgica. Los testigos, incluyendo el notario que validó la firma de Celia bajo la presión de Ricardo, fueron interrogados y sus contradicciones salieron a la luz. En pocas semanas se dictó el veredicto. El juez reconoció que la firma de doña Celia había sido obtenida por medios engañosos, una acción de mala fe, y anuló el acto de transferencia de la propiedad. La casa de Vila Formosa volvía oficialmente al nombre de María da Conceição, el nombre de soltera de Celia, un retorno simbólico a su esencia y a su dignidad. La noticia se extendió como un murmullo, pero era un murmullo de justicia que resonaba por toda la vila. La noticia de la decisión judicial, que rápidamente se extendió a través de los rumores del barrio, golpeó a Ricardo como un rayo. Avergonzado, no soportó el peso del fracaso y de la condena social. No tardó mucho en que él, sin dar ninguna explicación, desapareciera del mapa, abandonando Vila Formosa y esfumándose del estado, como un fantasma que se desvanece en la niebla. Sofía, su novia, que se había aprovechado de la situación a su lado, tampoco tardó en desaparecer, sin siquiera dejar una nota de despedida o una petición de disculpas. La casa que Ricardo y Sofía creían haber conquistado se convirtió en un escenario vacío, un testigo silencioso de la ambición y la deshonra. Incluso con la victoria legal y la casa nuevamente a su nombre, doña Celia optó por no volver a vivir en ella. El hogar, que antes era sinónimo de calidez y seguridad, ahora traía el amargo sabor de la traición, de un amor que se reveló como una farsa cruel. Los recuerdos de Ricardo, desde la infancia hasta la frialdad de sus últimos encuentros, flotaban como una niebla pesada en cada habitación. Ella sentía que ese espacio, aunque suyo por derecho, había sido contaminado por el dolor, y que regresar a él sería revivir la herida cada día. Era hora de un nuevo comienzo, de construir algo que no llevara las marcas del pasado. Doña Celia, con el corazón aún marcado por el dolor de la traición, pero con la mente lúcida y un propósito renovado, decidió que la experiencia vivida no sería en vano. Ella veía su propia historia como un faro para otras mujeres que, como ella, un día se vieron desamparadas. Con el dinero del fondo millonario que tenía a su nombre de soltera, María da Conceição comenzó a reescribir su legado. No se trataba de venganza u ostentación, sino de sembrar dignidad donde la vida había intentado arrancar el suelo. El primer paso fue la adquisición de 3 inmuebles modestos, pero bien ubicados, en barrios vecinos a Vila Formosa. Con la ayuda de arquitectos y constructores de confianza, los transformó en espacios acogedores y seguros, bautizando el proyecto como Rinconcito de C, en homenaje a su difunto esposo, don José, que siempre creyó en la fuerza de la comunidad y en la importancia de tender una mano al prójimo. El Rinconcito de C no era solo un hogar,
sino un programa de vivienda para mujeres mayores que habían sido desalojadas, abandonadas o repudiadas por sus propias familias, víctimas de historias similares a la suya. Los domingos, el olor a pastel de harina de maíz y café fresco invadía el rinconcito de C. Doña Celia se aseguraba de cocinar para todas, con las manos que antes cuidaban de enfermos y ahora amasaban pan, transmitiendo afecto en cada bocado. Orientaba a las nuevas residentes, como a doña Alma, una señora de 74 años, que había sido expulsada de casa por sus nietos, y a doña Darlene, de 68, que lo perdió todo por una estafa financiera de su propio yerno. Celia escuchaba las historias de cada una con paciencia y empatía y las ayudaba a reconstruir la esperanza, mostrando que la vida, a pesar de las heridas, todavía podía ser un jardín florido. Su enfoque estaba en el legado de don José, que siempre decía: Celia, tenemos que plantar dignidad donde faltó amor, aunque sea solo un pequeño cantero. Y eso es lo que ella hacía. Cada nueva residente que llegaba al rinconcito de C encontraba no solo un techo, sino un regazo, un hombro amigo y la certeza de que no estaba sola. La fuerza silenciosa de doña Celia, su capacidad de transformar el dolor en acogida, era el mayor testimonio de que el verdadero poder no grita, reconstruye, ladrillo a ladrillo, desde los cimientos del alma. La historia de doña Celia nos muestra que la vida puede sorprendernos con los dolores más profundos, venidos de donde menos esperamos, pero sobre todo nos recuerda que la capacidad de reponerse, de transformar el dolor en propósito, es una de las mayores fuerzas del espíritu humano. Aquel día en Vila Formosa, que comenzó con la humillación de una puerta cerrada, se convirtió en el punto de partida para un legado de amor y acogida que resuena mucho más allá de los muros del rinconcito de C. El viaje de doña Celia es una invitación a reflexionar. ¿Qué hacemos con el dolor que se nos impone? ¿Cómo transformamos la injusticia en combustible para construir algo más grande? Ella no buscó una venganza estridente, sino la silenciosa y poderosa reconstrucción. Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en devolver con la misma moneda, sino en crear un futuro donde la dignidad sea la moneda de cambio. Si esta historia tocó tu corazón, si te inspiraste en la fuerza y la resiliencia de doña Celia, quiero pedirte que compartas este video con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza. Deja tu comentario aquí abajo diciéndonos qué parte de la historia de doña Celia te impactó más. ¿Qué te hizo sentir o reflexionar este viaje? No te olvides también de suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Cada suscripción y cada like nos ayuda a llevar estos mensajes de superación a mucha más gente. El viaje de doña Celia es un poderoso recordatorio de que incluso en las mayores adversidades es posible plantar la semilla de la esperanza y cosechar un futuro de dignidad. Continúa con nosotros, porque cada semana tendremos una nueva historia que te hará reflexionar, emocionarte y, quién sabe, inspirar tu propia transformación. Un gran abrazo y hasta el próximo video.